Enciende la llama que hay en ti. Interwinds, el mayor distribuidor de sistemas mototurbo de Latinoamérica. Ahorra, invierte y cámbiate a AFP Plan Vital. Y en él, toda la energía puesta en ti. Presentan Mercado Global. Comenzamos con la noticia del día. El sindicato de pilotos de la TAM comenzó una huelga ayer a las 12 de la noche y la firma se ve forzada a concretar un plan de cancelaciones preventivas, por supuesto, todo de los vuelos para hoy y mañana inicialmente. La medida se tomó luego del rechazo del 97% de sus afiliados a la última oferta de la compañía propuesta a comienzos de noviembre. El ajuste por los 450 pilotos que iniciaron esta huelga impacta a cerca del 10% de los pasajeros con origen o destino en Chile. Esto es lo que dice la compañía, lo que ha obligado a los usuarios, claro, a estar rechequeando sus vuelos de manera constante por si son cancelados. La negociación colectiva del sindicato de pilotos de la TAM, que agrupa a casi 464 profesionales de la aviación, subió de tensión ayer en la tarde al romperse la mesa de negociación con la empresa. El gremio, que representa más del 50% de los pilotos de la compañía en Chile, informó que la aerolínea decidió no acogerse a la prórroga de 5 días hábiles que contempla la ley local para continuar el proceso de mediación con los representantes de los trabajadores. De acuerdo con el sindicato, la decisión de la empresa implica el cierre anticipado de la mediación impulsada por la Dirección del Trabajo que podía extenderse hasta el 18 de noviembre en caso de acuerdo entre las partes. Por eso comenzó la huelga. Sí, anoche. Vamos a ver cómo sigue. Están muy divididas las partes, así que no está fácil una solución muy pronta. Hay un problema en los vuelos nacionales e internacionales de la TAM entonces por la huelga. Revisamos la prensa internacional. Financial Times. Oye, la demanda mundial de petróleo y gas aumentará durante los próximos 25 años si el mundo no cambia de rumbo. Eso dice la Agencia Internacional de la Energía en un nuevo escenario que refleja el menguante compromiso de los gobiernos con el cambio climático. Hasta este año, todos los modelos del organismo con sede en París asumían que el consumo de combustibles fósiles alcanzaría su punto máximo en esta década, una afirmación que fue duramente criticada por la industria del petróleo y el gas y la Casa Blanca. Pero en su último informe Perspectivas Energéticas Mundiales, publicado hoy, el organismo, cuya investigación ayuda a definir las políticas energéticas mundiales, afirma que si el mundo continúa por su trayectoria actual, la demanda de petróleo y gas, como les decía, seguirá aumentando y no habrá una disminución significativa de las emisiones de CO2. El documento planteaba un escenario que contemplaba la postura cambiante de los países respecto a los objetivos climáticos, así como un creciente deseo de contar con energía segura y asequible y una desaceleración en el crecimiento de los vehículos eléctricos. El cambio climático está perdiendo importancia y rápidamente en la agenda política energética internacional. Eso declara Faith Byroll, director de la Agencia Internacional de Energía, al Financial Times. Esto ocurre mientras 2024 fue el año más caluroso de la historia. El informe, publicado mientras los líderes se reúnen en Belém, Brasil, para la cumbre sobre el cambio climático, la COP30, afirma que ahora es prácticamente seguro que se superará el calentamiento de 1,5 grados en una década o menos y que las vías que limitan este exceso a niveles bajos ya no son viables, dice el informe citado por el Financial Times. Bloomberg. Impresionante, las acciones de SoftBank caen hasta un 10% después de que su salida de Nvidia asustara, claro, a los inversionistas que ya estaban nerviosos por las crecientes valoraciones del sector tecnológico. Las acciones de la compañía japonesa tocaron su nivel más bajo en un mes en Tokio tras anunciar ayer la venta de su participación total en la empresa más valiosa del mundo por $5.800 millones para financiar futuras inversiones de inteligencia artificial. Ni más ni menos, $5.800 millones. Bueno, la caída se produce a pesar de los resultados trimestrales de SoftBank mejores de los previstos y que, claro, están impulsados en gran medida por otra cosa que tiene que ver con inteligencia artificial, su participación en OpenAI. Las acciones de SoftBank recuperaron parte de sus pérdidas y cerraron con una caída del 3,5% en Tokio. Las de Nvidia cayeron un 3% en la bolsa estadounidense. Las acciones de SoftBank siguen siendo una de las beneficiarias de un frenesí inversor que ha impulsado las valoraciones de los principales actores de la IA a máximos históricos, lo que también las hace muy vulnerables a las preocupaciones sobre si se está formando una burbuja en el sector o no. La salida del conglomerado de Nvidia coincide con un debate sobre si el gasto de las grandes tecnológicas, desde Meta hasta Alphabet, que se prevé supere el $1 billón en los próximos años, generará una rentabilidad proporcional. Algunos inversionistas temen la creciente exposición de SoftBank a OpenAI a expensas de empresas consolidadas y rentables como Nvidia. El informe está en Bloomberg.
The Wall Street Journal. Interesante esta discusión. Fíjense que el camino para los recortes de tipos de interés se ha visto ensombrecido por una incipiente división dentro de la Reserva Federal estadounidense, con pocos precedentes durante los casi 8 años de mandato de su presidente, Jerome Powell. Los funcionarios están divididos sobre qué representa la mayor amenaza, la inflación persistente o un mercado laboral lento, e incluso la reanudación de la publicación de datos económicos oficiales podría no superar esas diferencias. La ruptura ha complicado lo que parecía un plan viable hace meses de 2 meses, aunque los inversionistas creen que un recorte de tipos en la próxima reunión de la Reserva Federal de diciembre sigue siendo más probable que improbable. Cuando las autoridades del Central acordaron recortar las tasas en un 1/4 de punto porcentual en septiembre, 10 de los 19 banqueros, una escasa mayoría, previeron recortes para octubre y diciembre. Recortar los tipos en 3 reuniones consecutivas reflejaría los ajustes a la baja que Powell realizó el año pasado y también en 2019. Sin embargo, un grupo de partidarios de una política monetaria más restrictiva cuestiona la necesidad de nuevas reducciones. El debate sobre qué hacer en diciembre ha sido especialmente polémico, ya que varios cuestionan enérgicamente que se concrete un tercer recorte. La división se agravó con el cierre del gobierno, que interrumpió la publicación de los informes de empleo y también de inflación, los cuales suelen ayudar a conciliar estas discrepancias. El Wall Street Journal se hace cargo de esta división al interior de la Reserva Federal. Escuchas Mercado Global, Tele 13 Radio y tele13radio.cl. En Mercado Global el resumen de noticias lo tiene Andrea Rivera. En Tele 13 Radio, el diputado socialista Daniel Manucheri aseguró que hay desatado una ofensiva en su contra y de la diputada Chicardini, que demuestra que cuando tocan intereses de los poderosos, estos reaccionan. Manucheri descartó haber insultado a la senadora Yasna Proboste en medio de la votación de la acusación constitucional contra Antonio Ulloa. Insistió en que fue el propio ex juez el que hizo alusión a conversaciones informales con la senadora por Atacama. El diputado socialista acusó a Yasna Proboste de buscar cualquier excusa para no hablar del tema de fondo, que son los nexos con el destituido Ulloa. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, informó la constitución de un equipo especial del Ministerio Público para que indague la participación de funcionarios de Gendarmería en la polémica fiesta de reclusos al interior del penal Santiago I con whisky y asado. En paralelo, la institución inició una investigación interna para determinar responsabilidades administrativas. En su último informe de estabilidad financiera del segundo semestre, el Banco Central aseguró que hay una leve mejora en las condiciones financieras locales y advirtió que el deterioro del escenario externo es el principal riesgo. En detalle, el Instituto Emisor indicó que las vulnerabilidades globales se han acentuado desde el último informe de estabilidad financiera y persisten focos de riesgo geopolítico, comercial, fiscal e institucional. En el cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago se realizará la lectura del veredicto en el marco del juicio contra el exdirector general de la PDI, Héctor Espinosa, y su cónyuge María Magdalena Neira. La Fiscalía solicitó 20 años de prisión para la exautoridad y en el caso de Neira, 5 años sumado a sanciones económicas. Espinosa es acusado de malversación de caudales públicos, falsificación y uso de instrumento público falso, mientras que su esposa por lavado de activos. Con reprogramaciones y vuelos cancelados, comenzó la huelga de pilotos de LATAM. La aerolínea anunció que los pasajeros afectados serán contactados vía correo electrónico. La movilización de los pilotos, que piden recuperar las condiciones laborales previas a la pandemia, se extenderá hasta este jueves. Francia condenó las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe y afirma que van contra la ley. La advertencia de la Cancillería francesa se produce el mismo día en que el US Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo, llegó a la zona junto a su grupo de ataque. Gracias, Andrea. Buenos días. Buenos días. Mercado Global, Tele 13 Radio.